Friki del mundo, feliz año nuevo, jugadores, jugadoras, coleccionistas. Ya estoy aquí otra vez y empezamos el 2024 con esta joya que me ha llegado de Limited Run, que es Castlevania Advance Collection. He elegido la portada de Area of Sorrow. En la página de Limited Run te dejaba elegir una portada de las versiones de los juegos de la Game Boy Advance y he elegido la del Area of Sorrow, que para mí es la más bonita. Y en este recopilatorio que tengo de todos los Castlevania de la Game Boy Advance, incluye el Castlevania Circle of the Moon, que es el primero, el Harmony of Dissonance, el Area of Sorrow y el Drácula 10X. Así que este recopilatorio está muy bien para los que no tengáis la oportunidad de conseguir originales, los de la Game Boy Advance. Yo los tengo todos. En algún vídeo, en diferentes vídeos del canal los iré poniendo, porque no voy a poner una comparativa de todos los juegos a la vez. Pero está muy interesante que lo podáis conseguir. No sé si Limited Run ha dejado casi 3 meses para que se pudieran comprar. Así que ahora os voy a hacer un pequeño unboxing del contenido de esta edición, que era exclusiva de Limited Run, y luego haré un gameplay de las diferentes versiones que vienen en el juego. Así que quedaros conmigo, feliz año nuevo y empezamos con esta maravilla. Bueno, aquí tengo el Castlevania. Como veis, la portada es espectacular. Estos dibujos de Akami Kojima son espectaculares. Casi todas las portadas de los Castlevanias modernos son de ella. Si podéis ver los artworks, os los recomiendo porque son impresionantes. Y esta es la portada. Como veis, es de Limited Run. Era exclusivo de la página web. Limited Run dejó hasta 3 meses para comprarlo, así que lamentablemente, si no os enterasteis de esos 3 meses, tendréis que comprarlo a través de alguna página web que los venda, lo que tendréis que pagar más dinero. Este me costó aproximadamente 40 euros, con el envío incluido. Y venían todos los Castlevania del Advance y este Drácula X. Así que mira, aquí están las 4 imágenes. Ahora voy a abrir el contenido para que lo veáis. Aquí viene el disco. Aquí vemos la portada del Area of Sorrow y el Harmony of Dissonance. Aquí están las 4 portadas de fondo. Viene este pequeño manual del primer Castlevania, que aquí se llamó Castlevania seca y es Circle of the Moon. Y aquí explica un poquito los diferentes juegos que vienen. No está mal que venga un librito por lo menos. El Harmony of Dissonance, el Area of Sorrow, Drácula X y se terminó las instrucciones, no tiene más. Así que una vez visto este pequeño unboxing, lo voy a poner en la PlayStation 5 y os voy a mostrar, os voy a hacer un pequeño avance de cómo se ve. Vamos a ver si han metido algún filtro, si dejan que se vea un poquito mejor la imagen, puesto que esto yo los tengo todos originales y también los he visto en el emulador. Así que vamos a ver estas versiones, qué tal se comportan en la Play 5. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Ya tenemos todo preparado con el juego instalado. Aquí tenemos este Castlevania Advance Collection. Vamos a verlo. A ver qué tal. Es un Konami bueno. Aquí tenemos el menú principal. Vamos a ver.
Musicón. Harmony of Dissonance, Area of Sorrow y Drácula X. Así que vamos allá. Aquí te explica un poquito la historia. Como veis, el Drácula X es el rondo. El Vampire Kiss en Super Nintendo. Te explica un poquito la historia. Vamos a elegir primero el Circle of the Moon. Aquí no sé qué es esto. A ver, aquí habrán... No parece que hayan grandes cosas para configurar. Vamos a darle al menú. Aquí tenemos Wallpaper, Screen Settings. Vamos a ver. Se puede poner Pixel Perfect y extender la pantalla, que lo que hará es deformar la imagen. Vamos a poner Pixel Perfect. Aquí tenemos... Esto está bien. Controles bien. Se pueden grabar repeticiones. Bien. Luego lo pondré en modo extendido para que veáis las diferencias. Yo no veo el Pixel Perfect aquí por ninguna parte. Vamos, yo sigo viendo las letras pixeladas, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a poner un nombre Akumajo, para que más o menos se vea. Tened en cuenta que esto es un juego del Advance, así que no... Aún así la imagen se ve bastante pixelada. Bueno, este es el comienzo del primer Castlevania del Advance. Este es el mapa. Obviamente se tiene que mover fluido. No veo la diferencia entre el Pixel Perfect y la otra configuración. Yo estoy jugando con el mando de la PlayStation 5. Me estoy comiendo todo.
Esto yo en su momento lo jugué en la Game Boy Advance original, que no se veía nada, había que jugar debajo de una lámpara. Este juego tenía un sistema de cartas que iba mejorando el personaje. Bueno, si queréis ver cómo se comen todas las bombas, ya no está... En este descenso me las he comido todas. La música era espectacular en este juego, lo recuerdo. No tiene una, vamos. Y cogías una carta. Madre mía. Entonces le dabas aquí y aquí tenías las cartas que ibas recogiendo. Y te daba diferentes habilidades. Vamos a ver qué más opciones tiene esto para configurar. El estándar, vamos a ver cómo se ve. Yo no veo mucha diferencia, vamos. El estándar y el pixel perfect lo veo exactamente igual, vamos. Y la última opción que tenemos en cuestión de pantalla es verlo a pantalla completa. Que lo que hace es deformar la imagen. Pues esta es el primer juego. Vamos a salir del juego. Tirando otra vez para atrás. Y ya saldríamos al menú. Aquí sale el tiempo jugado. Aquí sale el Harmony of Dissonance, que se verá exactamente igual. Luego lo más interesante de esto será que más adelante haré una comparativa de la versión de la Game Boy Advance y lo pondré en el emulador para que veáis las diferencias. Como siempre, no entiendo por qué no dejan incluir una opción de mejora gráfica. Porque jugando en una tele de ese tamaño se ven unos pixelacos del tamaño de un castillo. Este es el segundo juego, que es el Harmony of Dissonance. Que tenía la peor música de todos. Gráficamente se veía mejor que el anterior, pero el tema de audio era bastante peor. Sabéis que por temas de espacio en los cartuchos se tenía que sacrificar una cosa a la otra y en este sacrificaron la música en pro de los gráficos. Ahora veréis que gráficamente se ve un poquito mejor. Bueno, bastante mejor que el anterior. Como veis, la música al lado de la otra es espantosa, vamos. Y empieza el juego. El mapa.
Aquí entramos al castillo. La verdad que todos los Castlevania del Advance son una maravilla. Completamente recomendados. A los murciélagos. Bueno, como ves, gráficamente se ve bastante mejor que el otro, en mi opinión. Las animaciones son más fluidas. Los sprites son más grandes. Se mueve mucho mejor. Estos ya están claramente inspirados en el Symphony of the Night. Bueno, la verdad que dan ganas de jugarlo, vamos. Es una lástima que no dejen mejorar gráficamente los píxeles, porque opciones hay y en una PlayStation 4 o en una Switch esto se podría ver muchísimo mejor todavía de lo que se ve. Este es el Harmony of Dissonance. Ahora vamos a pasar al Area of Sorrow. Me vuelvo a equivocar de botón. Hay que salir con la X y estoy dándole constantemente al círculo. Aquí tenemos el Area of Sorrow, que es el mejor de los tres. Esta es la joya de la corona. Vamos a saltarlo. Somaclus es el protagonista. Este es de los mejores Castlevania que hay en portátil y de los mejores Castlevania de toda la saga. Es un recopilatorio que lo recomiendo 100% a los fans del Castlevania, como es mi caso. Yo soy muy crítico con estos recopilatorios, puesto que se podría hacer muchísimo más. Sinceramente, soy incapaz de entender por qué en un emulador se puede jugar a esto mejor. Y una compañía que te está cobrando 40, 50, 60 euros por un recopilatorio, no dar una opción de poder ver los gráficos en una tele a pantalla completa sin esta cantidad de píxeles. O sea, yo este juego en el emulador lo he puesto y se ve muchísimo mejor que aquí. Y eso es una cuestión de dejadez, no de que la máquina no lo pueda hacer. Y continuamos. Es que fijaros los píxeles que se ven en el personaje. O sea,
que sí que está muy bien. El pixel, el estilo de pixel es muy bonito, pero la opción de poder ponerlo al gusto del usuario debería estar, para que lo pueda jugar como el original. Este es el menú, aquí tenemos... Lo único que deja tocar es la opción de pantalla y yo no veo la diferencia entre el Pixel Perfect y la otra opción. Aquí estándar, Pixel Perfect, volvemos y yo veo lo mismo, vamos. No quiero extender mucho más el vídeo, pero si no lo enseñaría en el emulador para que lo veáis. Ya cuando comente por separado las 3 versiones de los juegos del Advance os lo enseñaré. Bueno, este es un auténtico juegazo. Es el que más se parece al Symphony of the Night. Y vamos a pasar al último juego incluido. Este es el llamado Vampire Kiss aquí. La música brutal. La música sublime. Este no lo podré enseñar porque no lo tengo. Es uno de los pocos Castlevania que no tengo de la saga, bueno, de los de Nintendo, vamos. Ya sabéis que el original tiene un precio prohibitivo. A mí me gustaba personalmente más el Castlevania 4. Pero no deja de ser espectacular este juego también. Pues este es el recopilatorio. Estos son los 4 Castlevania que vienen incluidos en este Castlevania Collection. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, os suscribáis al canal y cualquier otro juego que queráis ver lo podéis comentar. Si os ha gustado la saga Castlevania podéis ponerlo en comentarios también. ¿Qué juego os gustaría ver en el canal? ¿Y cuál es vuestro favorito? Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.